¿Cómo está? Inicia el programa Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? En primer lugar, Es Noticia Colombia. El país reacciona en rechazo al ascenso del comandante del ejército Nicasio Martínez, pese a los cuestionamientos en su contra por su posible implicación en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. De nuevo, el gobierno de Iván Duque deja en evidencia su postura respecto al proceso de paz y el Estado de Derecho. Igualmente es noticia Estados Unidos desde Venezuela y viceversa. En un presunto audio filtrado, del secretario de Estado Mike Pompeo y publicado en el Washington Post, el funcionario admite que mantener unida a la oposición venezolana le ha resultado tortuoso a la administración Trump. La declaración se filtra mientras avanzan los diálogos en Oslo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sectores opositores del país suramericano. Los detalles en breve. Por último, es noticia Chile. Durante la cuarta jornada del paro nacional de profesores y estudiantes, miles de docentes se movilizaron hacia el centro de Santiago para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera mejoras en la educación y en sus condiciones laborales. Acompáñenos, de eso y más hablaremos hoy. En Noticia Colombia, el país reacciona en rechazo al ascenso del comandante del ejército Nicasio Martínez, pese a los cuestionamientos en su contra por su posible implicación en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. De nuevo, el gobierno del presidente Duque deja en evidencia su postura respecto al proceso de paz y el Estado de Derecho. Con 64 votos a favor y 1 en contra, la plenaria del Senado aprobó la víspera los ascensos de 13 militares, entre ellos el comandante del ejército, Nicasio Martínez, al cargo de general de 4 estrellas. Las publicaciones en medios internacionales que darían cuenta del retorno de los falsos positivos al país por directrices del ejército no fueron suficientes para frenar este ascenso de Martínez. Tampoco los intentos de la oposición al proponer separar la votación del resto de los candidatos. La idea fue negada, por lo que congresistas de los partidos Alianza Verde, Polo y Decentes abandonaron el recinto y no hicieron parte del sufragio. En una entrevista para un medio local, el comandante se defendió al afirmar que tiene las manos limpias. De alguna manera ha habido un pasado oscuro que en algunas personas se ha reconocido, que aspiramos que nunca jamás se pueda presentar otro episodio de los mal llamados falsos positivos o de las ejecuciones extrajudiciales, y que tiene prevención en algunas personas. Para nosotros nos queda muy claro que tenemos unos lineamientos que han sido perfectamente entendidos por nuestros soldados, por nuestros comandantes. Además de las denuncias del New York Times y la agencia Associated Press que involucrarían a Nicasio Martínez en ejecuciones extrajudiciales, el comandante enfrenta una investigación de la Procuraduría para determinar si sus más recientes decisiones han puesto en riesgo a la población civil. Entre octubre de 2004 y enero de 2006, el hoy general de 4 estrellas presidía una brigada señalada por la Fiscalía de estar implicada en más de 200 casos de falsos positivos. En Twitter, el senador Carlos Lozada reaccionó de la siguiente forma: se equivocan quienes creen que la mejor defensa para las Fuerzas Armadas es negar que la doctrina militar del enemigo interno llevó a perpetrar los falsos positivos. En tanto, el senador Iván Cepeda denunció que fue impedido en el debate y la votación de ascensos por una denuncia penal de Martínez en su contra, hecha en 2014. El también senador Gustavo Petro develó en su Twitter una serie de videos que develan la presunta existencia de un laboratorio experimental de resistencia del ejército, al que son enviados los uniformados y obligados a torturar a sus mismos compañeros, haciéndoles creer que pertenecen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Petro aseguró que los testimonios demuestran cómo se usa el entrenamiento militar para enseñar la tortura. Nos dieron prendas del ELN, al igual que armamento AK-47,
y desde ese día nos dijeron que no podíamos llamarnos cursos, lanzas, sino camarada, compañero, más de camarada. Era capturar, torturar y llevar al límite a los alumnos. El comandante Nicasio Martínez reconoció como válidas las denuncias y dijo que se ordenaría una investigación al respecto, mientras el gobierno de Duque se enfrentaba a las cortes judiciales para frenar las decisiones en el caso de Jesús Santrich. En nombre de un supuesto Estado de Derecho, se preparaba para premiar a sus fichas importantes, sin importar el historial ni los crímenes cometidos desde el ejército. Actualizamos información al cierre de esta jornada. Lo hacemos con José Manuel Jiménez desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo está, José Manuel? Rey, televidentes, buenas noches. Adelante, cuéntanos más. Bueno, Rey, efectivamente pues se aprobó el ascenso del general Nicasio Martínez el día de ayer en la comisión del Senado. 64 votos a favor, 1 en contra. Pero ¿cuál es el panorama de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia? Recordemos que este escándalo de las ejecuciones extrajudiciales estalló en 2008, luego de que se conociera que varios ciudadanos de la localidad cercana a Bogotá de Soacha, varios jóvenes, fueron asesinados a manos del Ejército Nacional. Ahí es cuando Colombia empieza a hablar de las ejecuciones extrajudiciales, que son el asesinato de civiles por parte de miembros de la fuerza pública para luego hacerlos pasar como integrantes de grupos armados irregulares. En Colombia se conocen como falsos positivos. Se habla que durante el 2002 y 2010 se podría llegar a una cifra de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, y así lo consignan los excoroneles de la policía Omar Eduardo Rojas y Fabián Leonardo Benavides, que escribieron el libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Por eso es que en Colombia este fantasma de las ejecuciones extrajudiciales siempre está pendiente, porque la justicia ordinaria no ha sido capaz de dar con los responsables de este tipo de acciones, de violaciones del derecho humanitario, del derecho internacional, de los derechos humanos. Esta es la práctica que más avergüenza a Colombia en la historia reciente. En el continente no se ha visto esto en los últimos años. Colombia lo ha tenido que padecer. Las madres de Soacha han tenido que padecer eso. Centenares de mujeres, de madres, han tenido que exigirle al gobierno nacional, al expresidente Álvaro Uribe, que fue en el periodo de los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, donde se dio esta práctica sistemática de asesinato de civiles para hacerlos pasar como combatientes de grupos irregulares en Colombia. En este contexto es que se da este tipo de ascensos en Colombia. Y pues sobre el general Nicasio Martínez pues salta la duda sobre su accionar durante el 2004 y 2006 al comando de la Brigada Décima en el departamento de Sucre, donde veíamos en la introducción que son más de 200 casos que se estarían investigando. Ese manto de duda fue el que llevó a la oposición a decir no al ascenso. Aún así se dio este ascenso. Pero ¿por qué decían esto? Es que hay también un ejemplo histórico con los ascensos de policías y militares, y tenemos que remitirnos al 2002, al jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando del brigadier general Mauricio Santoyo. En esa época, el oficial de la policía Mauricio Santoyo fue señalado de tener nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Fue desvinculado de la fuerza pública, luego vuelto a vincular a la Policía Nacional. Hasta el 2009 ejerció como efectivo de la Policía Nacional.
En el 2012, para el 2007, sube a brigadier general, gracias al presidente Álvaro Uribe y a todo el gabinete ministerial. En ese momento la oposición política decía no hay que ascender a Mauricio Santoyo porque tiene nexos con el narcotráfico y con paramilitares. Esto se comprobó en el año 2002 cuando la justicia de Estados Unidos lo requiere y lo condena por narcotráfico y por ayuda al paramilitarismo en Colombia. Ese es el referente histórico cuando hay un oficial seriamente señalado de violar los derechos humanos en el país, de violar el derecho internacional humanitario o de aliarse con el narcotráfico y los paramilitares. Por eso ese manto de duda en el ascenso del general Nicasio Martínez. Por eso se pedía que se suspendiera ese ascenso y que se investigara y que lograra el general despejar todas esas dudas, pero no se dio así y pues Colombia tendrá que esperar la verdad sobre lo que ha sucedido durante el 2004 y 2006 con el general Nicasio Martínez, Rey. Colombia tendrá que esperar. Con esa última frase tuya, José Manuel, voy a introducir el análisis con mi invitado en esta ocasión. Muchísimas gracias por la información y el contexto. Al análisis entonces, en el programa Es Noticia, sometemos a valoración de Álvaro Villarraga lo que está sucediendo en ese país suramericano. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cómo se entiende, sobre la base del telón de fondo que nos daba nuestro corresponsal, que reciba un ascenso alguien con un prontuario como el que hemos esbozado frente a los numerosos reclamos al Estado colombiano por la falta de garantías de protección que padecen líderes sociales y defensores de derechos humanos? ¿Pudiéramos catalogar lo sucedido al interior del Senado como una respuesta irónica a esos reclamos sociales? Sin duda alguna es una decisión lamentable la adoptada en el día de ayer por el Senado de la República de Colombia. La aceptación de este nombramiento del general Nicasio Martínez es un hecho reprobable desde la óptica de los derechos humanos. Es de señalar que, en primer lugar, esto choca con las recomendaciones de Naciones Unidas con relación a la situación de derechos humanos en Colombia. Recordemos que Colombia tiene un monitoreo anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, dada la grave situación que ha existido en las últimas décadas. Y desde finales de los años 90 y luego en las 2 décadas hasta el presente, en las 2 décadas siguientes, Naciones Unidas ha recomendado con claridad que militares que tengan cargos de mando implicados o relacionados con casos de violaciones a los derechos humanos de tropas de los cuales ellos tengan mando directos deben ser retirados de esa condición de mando. Se entiende que por tanto mucho menos deben ser ascendidos, lo que deben ser es retirados. Esto no va contra el debido proceso, se debe surtir el debido proceso. Es una medida de prevención para evitar nuevas violaciones. Pero además esta medida también contradice el contenido y el sentido del acuerdo de paz. El acuerdo de paz y su implementación exigen que no haya repetición de graves violaciones. Por tanto, que se creen todas las condiciones para que no sucedan esas repeticiones. Y resulta que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, recientemente, como se ha denunciado, se cometió un homicidio contra un excombatiente de las FARC, Dimar Torres. Se han cometido en los últimos años otras 12 ejecuciones extrajudiciales que han sido denunciadas también internamente y por Naciones Unidas. Se suceden denuncias de hechos arbitrarios al seno del modus operandi de la fuerza pública y precisamente el ascendido general Nicasio Martínez es responsable de una guía operativa del plan de este año de las fuerzas militares en Colombia que lleva a rebajar los estándares de protección de la población civil que antes se exigían al menos en un 80%, ahora los estándares de protección bajarían entre un 60 y un 70%. Esto no contribuye a la paz, esto no contribuye a superar la impunidad,
Esto contradice internamente la causa de los derechos humanos y esto desatiende las recomendaciones de la comunidad internacional. Por eso, las bancadas de oposición, voces democráticas, el movimiento social y voces críticas, sectores de víctimas, hoy rechazamos este ascenso que se dio con este general. Constituye un riesgo y constituye una situación preocupante para la seguridad de la población en un contexto de violencias reiteradas, de la cual no es ajeno en varios de sus casos de graves violaciones recientes la fuerza pública y las propias fuerzas militares para el caso. Usted acaba de esbozar algo muy peliagudo, interesante además, el tema de la no repetición. Significa que este ascenso simboliza que podría repetirse el hecho de las ejecuciones extrajudiciales, habida cuenta de que se está premiando a una persona que presuntamente tuvo una participación directa en estos casos de falsos positivos. Exactamente, he ahí la inconveniencia y el alegato político que presentaba para no aprobar este ascenso la oposición. El general Nicasio Martínez estuvo comprometido hace 14 años, al inicio de las administraciones de gobierno de Álvaro Uribe Vélez como presidente, en casos de ejecuciones extrajudiciales. Un caso concreto con una niña indígena de 14 años, un caso concreto con pagos de recompensas a colaboradores que estuvieron directamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. Y un caso en general de impunidad, donde en Colombia los avances en justicia se dan con cierta eficacia cuando hay muchos reclamos internos e internacionales, sobre todo en responsables directos, en soldados o en bajos rangos, pero en altos rangos no existen investigaciones y sanciones correspondientes. De esto ha tomado cuenta y ha presentado exigencias la propia Corte Penal Internacional, que se le ha quejado al Estado, al gobierno y a las instancias de justicia y control colombiana por cuanto la justicia aplicada con relación a más de 3.000 casos que han llegado a su conocimiento de ejecuciones extrajudiciales, tiene unos niveles de resultados, pero no a nivel de altos mandos. Se espera también internamente que la Jurisdicción Especial de Paz, que ya tiene en uno de sus macrocasos el de ejecuciones extrajudiciales, también pueda ayudar a subsanar estas circunstancias. Pero en cierta manera es un desafío a la causa de los derechos humanos y a la propia causa de la implementación de la paz, el mantener esta costumbre que raya con la impunidad de que generales cuyas tropas han sido comprometidas de manera directa con graves violaciones, para el caso graves ejecuciones extrajudiciales, sigan teniendo ascenso en sus carreras mientras se mantienen circunstancias de impunidad en casos que los comprometen. Doctor Villarraga, usted ha dado elementos de gran valía que me permiten hacerle la siguiente pregunta. Comparemos esto con el caso de Jesús Santrich, por ejemplo, a quien el Estado colombiano ha intentado por varias vías incriminar de presuntos cargos sin pruebas. La pregunta en concreto, ¿por qué para la disidencia se abre cuanto proceso sea posible y de manera expresa, además, mientras que para funcionarios sobre los cuales pesan acusaciones fundamentadas, como lo que acaba de decir usted, la investigación se toma su tiempo? Contrariando el sentido de una justicia equitativa, una justicia universal, una justicia para todos los ciudadanos y todos los actores que puedan ser involucrados, en Colombia existen unos contrastes y unas graves inequidades. Es de debate público y conocido que en las investigaciones judiciales que en el contexto del proceso de paz se deben abrir contra exfuncionarios, contra civiles, contra poderes gremial, poderes del establecimiento, se ha planteado prácticamente una plena impunidad. Muchas acusaciones, muchas compulsas de copia que llegan a la Fiscalía por años, siendo ellas miles, no obran resultados en justicia. Mientras que la justicia carga la mano frente a otros sectores, sectores de la protesta social, sectores de la insurgencia, ha sido omisiva o ineficaz. Por ejemplo, la justicia penal militar, en eso prácticamente hay un consenso en Colombia, ha rayado siempre en la impunidad, en la eficacia, en el espíritu del cuerpo. Por eso en el caso de Santrich, paradójicamente, no existía
un proceso, un expediente abierto en Colombia y se hace un montaje desde agentes de la DEA encubiertos y actuando ilegalmente, como hoy se denunciaba en un debate de control político en el Senado, en colisión con funcionarios de la Fiscalía para unos montajes, como ha sido reconocido, y unas supuestas pruebas que no han sido, bajo peritazgo y bajo una decisión judicial, todavía sostenidas con alguna firmeza, lo cual ha llevado precisamente a que se declare la libertad por la Corte Suprema de Justicia de Jesús Santrich. De manera que en eso hay unos desequilibrios y hay unas conveniencias hacia sectores de élite, hacia grandes mandos, y hay una mano cargada hacia niveles de protesta social, oposición política o, para el caso, exguerrilleros en procesos de investigación judicial, bien que existan o que se pretendan. ¿Se aleja entonces, en su opinión, cada vez más el principio de la paz con justicia social en Colombia? Es una puja, es una pelea, es un desafío en Colombia. No estamos claudicando en las posibilidades del proceso de paz, las estamos exigiendo al gobierno colombiano, a todos los entes del Estado. Ha tenido una gran defensa la Jurisdicción Especial de Paz, ha tenido una derrota el gobierno colombiano en el Congreso, en Senado y Cámara, en defensa de la JEP y su reglamentación. Ha tenido derrotas también en semanas anteriores el gobierno colombiano en las altas cortes colombianas. La Corte Constitucional respaldó la Jurisdicción Especial de Paz, la Corte Suprema de Justicia puso en su sitio y puso en libertad a Santrich y puso bajo una óptica de debido proceso que desde luego debe obrar siempre y cuando haya algún tipo de denuncia que llegue a presentarse o de prueba que llegara a ser viable en la investigación en su caso. De manera que no se ha claudicado la paz en Colombia, las FARC están cumpliendo con lo debido, hay un amplio movimiento social, hay bancadas diversas en defensa de la paz, pero desde luego no se han respondido todos los compromisos de la paz, ni se han entregado todas las tierras, ni la reforma correspondiente, ni se han dado verdaderas garantías a la oposición. Hay asesinatos, hay falta de garantías frente a líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de las FARC, pero es una pelea a diaria y esperamos que la causa de la paz logre sus fines y esperamos que la implementación del acuerdo de paz, como lo está insistiendo las Naciones Unidas, que monitorea y acompaña el proceso, se cumpla a cabalidad. Y esperamos que el presidente Iván Duque siga resistiéndose a la paz y siga trabajando iniciativas en contra del propio contenido del acuerdo de paz, que vienen siendo rechazadas, pero que sin duda lesionan las posibilidades del proceso. Muchísimas gracias, doctor Villarraga, por sus reflexiones para Telesur. Y a ustedes por el interés de la paz y los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos entonces a marcar una pausa en nuestro programa Es Noticia. Al regreso, recuerde, ya se lo había esbozado, desde Estados Unidos es Noticia Venezuela. En un presunto audio filtrado del secretario de Estado Mike Pompeo y publicado en Washington Post, el funcionario admite que mantener unida a la oposición venezolana le ha resultado tortuoso a la administración Trump. La declaración se filtra mientras avanzan los diálogos en Oslo entre el gobierno del presidente Maduro y sectores opositores del país suramericano. Los detalles a continuación. Desde Estados Unidos es Noticia Venezuela. En un presunto audio filtrado del secretario de Estado Mike Pompeo publicado en el Washington Post, el funcionario admite que mantener unida, conglomerada, la oposición venezolana les ha resultado tortuoso a la administración Trump. La declaración se filtra mientras avanzan, por otra parte, los diálogos en Oslo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sectores opositores del país suramericano. Vamos a ver pormenores.
Un audio del secretario de Estado Mike Pompeo se filtró en la web tras la reunión a puerta cerrada con líderes judíos en días pasados, en el marco de la conferencia de presidentes de las mayores organizaciones judías de Estados Unidos, donde además se debatía sobre el supuesto plan de paz para Medio Oriente. Publicado por el periódico The Washington Post, el audio de Pompeo ofrecía detalles de la relación establecida con la oposición venezolana y sobre los intentos fallidos por derrocar al presidente Nicolás Maduro. Así dijo, siguen divididos sobre cómo enfrentarse al régimen de Maduro, si entablar o no un diálogo, participar o no en el ejército, dirigir o no un candidato presidencial o boicotear las elecciones. Además de admitir el trabajo y el tiempo que les ha llevado unir a los sectores de la oposición en Venezuela, Pompeo expresó que mantener la cohesión entre ellos ha sido diabólicamente difícil. Incluso se ha considerado desde la administración Trump el apoyo a instituciones religiosas para lograr el objetivo. Mientras, las autoridades noruegas destacan que los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y representantes de la oposición siguen mostrando su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para lograr la estabilidad del país, basados en una agenda que incluye temas políticos, económicos y electorales. De esto nos cuenta más Alina Duarte desde Washington, D.C. ¿Cómo estás, Alina? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas noches. Así es, pues de acuerdo con la agencia EFE, el canciller Marcelo Ebrard ya habría logrado un primer acuerdo con la delegación de los Estados Unidos para evitar este aumento del 5% de los aranceles a las importaciones mexicanas que entraría en vigor el próximo 10 de junio. Como parte de estos acuerdos, incluiría el despliegue de al menos 6,000 miembros de la Guardia Nacional Mexicana a la frontera con Guatemala. Todavía, insisto, serían datos que hay que confirmar una vez que el día de mañana el presidente Donald Trump llegue aquí a la capital estadounidense y se pueda hacer este anuncio. También ya había trascendido que el magnate tenía preparada ya una orden ejecutiva para que en caso de que no se llegaran a estos acuerdos pudiera firmarla y entrar en vigor estos aranceles el próximo día lunes, que recordemos, se trata de aranceles, una medida progresiva que podría llegar hasta el 25%. La comitiva mexicana se encuentra con bastantes esperanzas luego de haberse reunido en varias instituciones aquí en la capital estadounidense, como el Departamento de Estado, el Departamento del Interior. Varios funcionarios acudieron a diversas reuniones. Nosotros estaremos pendientes de esto y más a través de las pantallas de Telesur. Rey. Gracias, Alina. Vemos entonces cómo Alina Duarte nos reporta sobre otro tema que se está generando aún en Estados Unidos. Son los diálogos entre el gobierno mexicano por las amenazas de la administración Trump de subirle los aranceles al ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero retomamos entonces la temática de partida, la temática que tiene que ver con ese presunto audio que se filtró y que publica el Washington Post. Invitado que nos acompaña, me refiero a Ángel Rafael Tortolero Leal. Muchísimas gracias, quiero decir, por estar con nosotros hoy. Entonces le decía, sobre ese audio presunto, quiero conversar con usted durante unos minutos porque salta a la vista que al parecer a la oposición venezolana ya le está estorbando a Estados Unidos. Por supuesto que sí. Hemos mantenido la tesis últimamente, lo hemos dicho varias veces, y cuando digo hemos, es el grupo al cual pertenezco, que es el Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez, un grupo de investigadores, estamos allí, haciendo, pues, estudiando políticas públicas y viendo política internacional desde la perspectiva académica, no desde, independientemente de nuestra militancia política, que es más que evidente, pues, en el discurso, pero siempre con el respeto hacia la ciencia y de la ciencia política. Fíjate que nosotros dijimos hace 2 semanas atrás, aquí mismo en Telesur, dijimos que nos atrevíamos a hacer una tesis, y era que Donald Trump iba a desmontar a la oposición venezolana por la vía de desmontar a sus cercanos colaboradores. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, Donald Trump simplemente acusaría a sus cercanos colaboradores de haberlos engañado, y a su vez sus cercanos colaboradores acusarían a la oposición, tal cual como lo están haciendo, de haber sido víctimas de engaño.
A ellos se les prometió que había 80% de las Fuerzas Armadas estaban en contra del presidente Maduro. A ellos se les prometió que 80% de la población venezolana saldría a la calle bajo este nivel de asedio y de bloqueo en el cual estamos viviendo, que ha traído unos niveles de vida muy catastróficos. Cuando usted dice a ellos se les prometió, ¿se refiere que al gobierno de Estados Unidos la oposición venezolana? La oposición venezolana vendió esto en el mundo. Recordemos los discursos de la dirigencia opositora en el exterior. Toda la dirigencia opositora en el exterior le decía al mundo entero, incluyendo la Unión Europea, los Estados Unidos, que tampoco son tontos. Pues tú sabes bien, Rey, que bueno, que la CIA funciona, pues eso existe. Eso no es una ficción. A la desgracia del mundo. No sirve solo en películas, ¿no? Y los James Bond están regados por el mundo y para ustedes contar. Entonces, bueno, este tipo de juego semántico, sí, o de relatos, de cuentos de camino, diríamos en Venezuela, este tipo de cuenticos no se los cree ya nadie. Cuando Pompeo sale asombrado en esa supuesta filtración, a nadie se le filtra en el Departamento de Estado nada. Fue una reunión que estaba sosteniendo Mike Pompeo con judíos. Justamente con el sionismo. ¿No? Surge esa filtración. Sí, no, con judíos, no con sionistas. Los judíos serían otra cosa, con sionistas. Exactamente, para respetar a los judíos. Sí, los judíos hay que respetar, los judíos hay en todas partes del planeta Tierra. Yo fui encargado de negocio en Israel, creo que fui el último que estuvo allí cuando el presidente Chávez rompió las relaciones. Pero fíjate, volviendo al tema, deja escapar esto que va a ser una bomba como noticia. Se vuelve viral en las redes, tal cual aquella carpeta que cargó Abraham, ¿te acuerdas? Que decía no sé cuántos mil marines van para... Exactamente. Y bueno, entonces, descuidadamente. Esos descuidos intencionales. Eso es un mensaje directo para decirle a la oposición venezolana que no sirvió, que no cumplió con la tarea y verdaderamente, y en una de las traducciones, yo veía por ahí unos relatos, decía que si en el caso el presidente Maduro saliera del poder, tendrían otro problema, porque tienen 40 candidatos de dónde escoger. Que se quieren repartir la torta. Sí, se creen todos, y todos se creen con derecho a ser presidente de la República sin mayor esfuerzo. Uno se pregunta, ok, ¿es normal en democracia la alternabilidad en el poder? ¿Es normal en democracia que exista una oposición? Oye, pero una oposición al gobierno, que por cierto va a cogobernar con ese gobierno, porque la oposición en democracia no es otra cosa, sino quien lleva la contradanza. Exactamente, la contraparte del gobierno. Y baila junto con el gobierno en función de preservar los derechos del Estado. El problema es que acá estamos frente a una oposición no solo apátrida y golpista, sino que está desconociendo al Estado de Derecho, al Estado bolivariano, al que fundamos en el 99 con la Constitución del 99. Entonces, fracasado ese evento, y lo lamentable es que hay gente todavía en la oposición que está creyendo que un día de esto se va a ir a luz en Venezuela, ¿va? Van a tomar al presidente Maduro por los cabellos, lo van a sacar de Miraflores, y cuando prendamos la luz no va a haber chavistas, no van a tener las 20 gobernaciones, las 300 alcaldías van a desaparecer, el chavismo, los 6 millones y tantos de chavistas, militantes, dirigentes, no estoy hablando de simpatizantes, estoy hablando de militantes, dirigentes, comprometidos. 6 millones de personas comprometidas, que vivimos en los barrios, vivimos en las organizaciones, en todas partes estamos, esos 6 millones se van a desaparecer también. Es una gran mentira, y eso lo saben los Estados Unidos. Vinieron por la vía de la fuerza, quisieron intimidar al pueblo venezolano, no lo lograron, no pudieron intimidar al pueblo venezolano. El gobierno, el presidente Maduro reconoce gallarda y valientemente de que estamos en un periodo extraordinariamente difícil. Mira, valga las comparaciones, recordaba a Fidel Castro cuando terminaba el primer periodo especial y comenzaba el segundo, que le dijo a los cubanos, bueno, ahora entramos en el segundo, pero todos los cubanos esperanzados que ahí terminaba el periodo especial. No, y ese pueblo entendió que era peor lo que venía, porque el segundo periodo especial fue mucho peor que el primero. Esto le está pasando al presidente Maduro, salvando las distancias, pero estamos sufriendo los mismos ataques. Nos desvían las medicinas, nos desvían los recursos, y lo otro que el pueblo venezolano está tomando nota, inclusive el pueblo opositor, que tiene derecho a hacerlo, es el nivel de pillaje que hay en ese grupo, donde al parecer gente que ayer no tenía dónde caerse muerto, de repente compra un apartamento en Bogotá de 6, 7 millones de dólares, oye, que es una cifra más que respetable para cualquier asalariado del planeta. Pues. Usted acaba de entrar en un tema de particular importancia en medio de todo esto. Le voy a hacer prácticamente 2 preguntas en una. La primera, para que no se me olvide, ¿es fortuito que este audio presuntamente filtrado se dé poco después
semanas después de haber sufrido nosotros el fallido intento de golpe de Estado del 30 de abril, número uno. Y número dos, el tema monetario. Estados Unidos, como se dice popularmente aquí en Venezuela, se ha bajado de la mula, dándole no pocas cantidades monetarias a sectores de la oposición para financiar acciones subversivas, como el megapagón, entre otras. ¿Se está dando entonces cuenta Estados Unidos de que ese dinero lo despilfarró? Yo creo que Estados Unidos está consciente de que ese dinero, primero que el dinero no salió de los bolsillos de ellos, ¿no? Hay que decir también que tenemos a la CISGO, acaban de pagar unos votos supermillonarios que debía Venezuela, y eso generó un rollo, dicho por un señor que, por ejemplo, Diosdado Cabello le pone nombres muy simpáticos a la gente. Él lo llama guerra económica, José Guerra Económica, pues, señor José Guerra Económica en una jugada hacia adelante, porque como no toda la oposición reparte de la misma manera, y eso es un conjunto de pilluelos, de ladrones, pues, para decirlo con todas las letras, que cuando reparten el botín se olvidan de los menos favorecidos por su linaje, por su origen de clase, porque tenemos un problema también de clase allí. Es correcto. Entonces, había que hacerle ruido a Oslo. Yo creo que este mensaje que está mandando... Esa es la tercera arista. Ese mensaje no es para hacerle ruido a Oslo, es para mantener una conexión con un posible resultado electoral, entonces jugarse la segunda carta, porque siguen todavía sacando mal la cuenta. También. ¿Pero un posible resultado electoral a favor de quién? Sigue jugando la oposición a ese sentimiento, y la política no es solo sentimiento, la política es una ciencia, requiere organización. Yo le puedo decir, del lado del chavismo hay 6 millones de chavistas organizados, ya prestos a la lucha y a la batalla electoral, cuando sea y como sea. Pero del lado de la oposición no creo que haya las mismas circunstancias. Me imagino que Estados Unidos está jugando a esa posibilidad, porque lo que está en juego realmente, Rey, lo sabe usted, lo sabe toda la audiencia de Telesur y todos los que hacemos política de una manera u otra, sabemos que lo que está en juego es la sexta reserva de oro del planeta, la primera de petróleo, el coltán, los acuíferos, bueno, para ustedes todas las riquezas pues, que este país tiene y que para desgracia nuestra pues son tentación para los saqueadores y ha sido así históricamente. Pero le está saliendo muy caro a Estados Unidos hacerse de esas riquezas. Y le va a salir mucho más caro porque yo creo que los pueblos hemos tenido mucha paciencia y hemos sido muy firmes, muy contundentes. El presidente Maduro ha dado respuesta en la medida de lo posible, con mucha sinceridad, porque no le ha dicho a nadie que estamos en el mejor momento. Es correcto. Ha dicho todo que cada caja crack que llega con mucho sacrificio a los hogares venezolanos. Hoy arrancó una campaña de vacunación que en cualquier país de los que son vecinos nuestros, excluyendo a Cuba, por supuesto, en cualquier país de estos, no cuesta menos de $200, $300 por paciente aplicarle esas vacunas. Entonces, bueno, estamos definiendo en Venezuela en este momento, y así lo vemos, y no nos sentimos muy orgullosos de eso, porque estamos sufriendo los venezolanos y los que aquí vivimos. Estamos definiendo aquí qué va a pasar en el mundo. O entendemos que el mundo es multipolar y tienen derecho los países a la autodeterminación, o nos subordinamos entonces al hegemónico sociocultural norteamericano que nos va a seguir estafando, expoliando y robando todo lo que tenemos, hasta el sueño nos está quitando. Muchísimas gracias, Ángel, por estas reflexiones, estas explicaciones como venezolano, ilustrarle al mundo qué repercusiones puede tener la filtración presunta, reitero, de un material de esta categoría. Bueno, y menos que los departamentos de inteligencia militar y policial del mundo y los políticos serios, que los hay de oposición, deben estar sacando las cuentas en este momento y está diciendo, bueno, se nos acabó nuestro papá norteamericano, quien nos daba un poco lo que pasó en Miami después del Mariel, que los americanos le retiraron el apoyo a los anticastristas acérrimos, estos que vivían allí en la calle 8. Bueno, a esos señores igualmente está pasando acá, le están sacando la alfombra, le están quitando las mesas, le están desmontando la fiesta, y ahora esta oposición pues queda al garete a seguir jugando con los recursos del Estado venezolano. Yo aspiro y lo pido en el alma, yo no soy nadie para juzgar la justicia de mi país, y sé que los tiempos judiciales son contrarios a los tiempos que uno espera, por lo menos cuando uno está desesperado porque se haga justicia, pero yo aspiro más temprano que tarde que por lo menos veamos a los culpables de esta situación, los culpables directos de esta situación que estamos viviendo, los veamos por lo menos tras las rejas.
para no decir cosas peores, evitar malos deseos. Nos la estamos jugando por la paz y nos la vamos a seguir jugando por la paz. Y esa es nuestra mejor arma contra esta guerra infeliz que nos están planteando. Y hay que jugar a la paz justamente con esos sectores que adversan a la revolución. Así es. Muchísimas gracias por estas reflexiones para Telesur. Gracias, hermano. Vamos entonces a otra pausa en nuestro programa Es Noticias. Al regreso es Noticias Chile. Durante la cuarta jornada de paro nacional de profesores y estudiantes, miles de docentes se movilizaron hacia el centro de Santiago, la capital, para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera mejoras en la educación y en sus condiciones laborales. Pero eso no queda ahí. Quédese con nosotros y sabrá mucho más. En Noticias Chile, durante la cuarta jornada de paro nacional de profesores y estudiantes, miles de docentes se movilizaron hacia el centro de Santiago para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera mejoras en la educación y en sus condiciones laborales. La marcha se realizó en la principal avenida de Santiago, la Alameda, pasando por la sede del Ministerio de Educación y el Palacio de la Moneda. Asistieron cerca de 50.000 personas, según cifras del Colegio de Profesores, quienes pidieron terminar con la excesiva evaluación a los docentes, una subvención al estudio de educadoras de párvulo, un pago de horas extra, además de rechazar el cambio en la malla curricular para los alumnos de los últimos años de colegio. Esta medida última, anunciada por el Ejecutivo, consiste en que en importantes materias como historia y educación física serán optativas y no obligatorias como lo han sido hasta ahora. La concentración culminó con un acto en cuyo contexto Mario Aguilar, presidente del Colegio Nacional de Profesores, le envió un claro mensaje al jefe de Estado. Hay colegios con plagas de ratones y niños que aguantan hasta 0 grados dentro de sus salas de clase. Dijo, instruya a sus subalternos para que escuchen al profesorado porque estamos decididos a luchar por lo que nos corresponde y por la educación chilena. Por su parte, Darío Vázquez, secretario general del gremio, añadió. Un gobierno que hoy día no está preocupado del problema de la educación, no está preocupado de la educación pública. Las medidas que está tomando no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en los colegios. Y por el contrario, la política actual de gobierno está apuntando a la represión, a la discriminación, porque esos son los proyectos del gobierno. Análisis entonces en nuestro programa Es Noticias sobre este particular. Desde Santiago de Chile nos acompaña Manuel Loyola, historiador, académico de la Universidad Finisterra. ¿Y cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vemos entonces que es la cuarta jornada de paro nacional docente. Salen a las calles con esta mega movilización, ya no tienen prácticamente pelos en la lengua para decirle al presidente Sebastián Piñera que se quite la venda de los ojos, que atienda la educación pública, pero vemos entonces que la respuesta del gobierno chileno es el silencio rotundo. Sí, así es. Ya esta semana se había aprobado un paro nacional indefinido por parte del gremio de los profesores y efectivamente se ha llevado a cabo, ya llevamos 4 días, al parecer no tiene visos de solución todavía y hoy día hubo una muy importante manifestación callejera por parte de los profesores que tienen un petitorio bastante amplio y con una serie de puntos, varios de ellos que llevan años esperando. Y agregándose otros de reciente data, producto de iniciativas bastante de sesgo ideológico, bastante restrictivas por parte del gobierno chileno. En medio de todo esto, en medio de todos estos reclamos que tienen que ver no solamente para los maestros que exigen, digamos, se les reivindiquen derechos, hay también reclamos que les hace el alumnado, les hace el estudiantado. Y aquí me quiero detener sobre un proyecto que presenta el Ejecutivo chileno que se llama Aula Segura. ¿De qué va ese proyecto? Sí, el proyecto Aula Segura que se convirtió en ley es básicamente por parte del gobierno intentar buscar que las
la actividad docente, la actividad de aprendizaje se realice en un contexto de normalidad, pero en el fondo lo que ha buscado solamente es alterar mucho más el orden. Sana convivencia en diversos establecimientos, puesto que se pone el énfasis en cuestiones de índole represiva, de persecución y de no escuchar a las demandas de las distintas organizaciones de los estudiantes chilenos. Por tanto, ese énfasis puramente represivo y de andar buscando enemigos y gente, digamos, que supuestamente estaría en contra de la educación del país, es lo que en definitiva ha enardecido mucho más los ánimos por parte de diversos grupos de estudiantes, sin que se atienda efectivamente a los problemas efectivos, concretos, de una infraestructura material bastante deficiente, de condiciones pésimas por parte de numerosos profesores. En definitiva, ¿Aló, me escuchas? Perfectamente, lo escucho. Ya, por una circunstancia bastante mediocre que ha subsistido la educación chilena durante las últimas décadas. Ahora bien, hablamos de situaciones precarias que se están viviendo en los colegios chilenos. ¿Es fortuito, digamos, que esa precariedad exista hoy por hoy en la educación pública o es intencional? ¿Habrá una segunda intención bajo la manga del presidente Sebastián Piñera? Lo que pasa es que como la lógica de administración vela solamente por entregar buena parte de la gestión educacional a los privados y la inversión pública se ha reducido proporcionalmente, respecto de las necesidades reales de la población. Eso ha llevado a que las condiciones efectivas y la materialidad en que se desempeña el quehacer docente es muy deficiente, con una serie de problemas de infraestructura, de materiales, de inmobiliario. Ahora último, en los últimos años se ha agregado una situación de inseguridad, producto del crecimiento también de la violencia y la delincuencia, que también se ha hecho presente. Pero justamente por eso le pregunto si es fortuito o es intencional, porque al acrecentarse la inseguridad, las malas condiciones de infraestructura de los planteles escolares en Chile, pudiera surgir en la mentalidad de la sociedad chilena que mejor es la educación privada, que es a lo que a la postre, como denuncian maestros y estudiantes, quiere llegar el gobierno de Sebastián Piñera, la privatización. Sí, hay una intención en ese sentido de desprestigiar y de generar un debilitamiento constante de la educación pública, de modo que la población tenga que optar necesariamente por soluciones privadas, donde están puestas los recursos y los alientos por parte de la acción gubernamental. Así es que sí, si usted me pregunta directamente sobre si hay o no intención, ciertamente que la hay en función de poder alentar una educación privada o privatista que solamente persigue el lucro y la ganancia por parte de los privados y en desmedro de una educación más amplia, pública y por cierto, de mejor calidad en el sector estatal, digamos. En medio de todo esto, entonces, ¿qué esperanzas tiene el sector educativo en Chile? Sobre todo la parte que tiene que ver con la educación pública. Bueno, la esperanza, si bien se mantienen, en realidad las circunstancias son muy difíciles. No hay una perspectiva clara de solución. Yo diría que la resolución de muchos de estos problemas todavía va a tardar bastante y es muy probable que en esa tardanza haya mucho más conflicto, mucho más inseguridad que padecer. Por tanto, no creo que por parte de regímenes como el que tenemos en Chile y en otros lugares de América Latina, de derecha, digamos, tengamos una posibilidad efectiva de avanzar en procesos de bienestar de la población, incluyendo, por cierto, los sistemas educacionales.
Manuel, muchísimas gracias entonces por aclararnos cómo está la situación de la educación en Chile en este minuto, en este contexto de protesta, en este contexto de movilización, en este contexto de paro nacional indefinido. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Manuel Loyola nos estaba acompañando, historiador académico de la Universidad Finisterrae. Y con él ponemos punto final a nuestro programa Es Noticia, pero lo vamos a dejar con algo que también fue noticia durante esta jornada. Con esas imágenes en movimiento, le decimos hasta pronto.